Quedamos en su día, señora Anguita. Le recuerdo que esta entrevista será emitida cuando usted se haya muerto. En primer lugar, díganos con sinceridad, ¿cómo le gustaría ser recordado? Como una persona que amó muchísimo la vida y que trabajó según sus ideas para intentar que la sociedad fuese mínimamente soportable, sin injusticias, donde una vez que estamos aquí, porque venimos, no hubiese a estas alturas del tiempo en que estamos que luchar como fieras para poder comer todos los días o morir víctimas de enfermedades. Yo me acojo mucho a esta visión, un tanto de futuro de Marx, cuando habla de que algún día, cuando los seres humanos todos coman, tengan una vivienda, sin grandes lujos, pero se realicen, comenzará la historia de la humanidad. ¿Cuántos cerebros hay ahora mismo? ¿Cuántas personas que podían ser fuente de riqueza, fuente de riqueza intelectual, me refiero, de creatividad y de amor, tienen que arrastrarse por poder comer o víctimas de enfermedades que pueden ser erradicadas? Ahí sí yo quiero que me pueda recordar, porque me rebelo contra eso. No lo asumo ni lo acepto. Me gustaría saber, don Julio, ¿qué recuerdo guarda como profesor durante tantos años por tierras cordobesas? El amor de mis alumnos. Me lo han demostrado en muchas ocasiones. Pero al principio, yo he sido duro. Duro. Le pega, ¿eh? Duro, pero eso sí. Si hay que quedarse con un alumno hasta las 10 de la noche, yo me quedo. Y si hay que llamar al padre y decirle qué le pasa al niño, yo lo hago. Pero recuerdo que cuando volví, los padres pues fueron, yo los convoqué una noche antes, y bueno, que hay una expectación porque yo dije, vengo a trabajar, bueno, usted es que yo vengo a jubilarme. Por lo menos voy a estar 2 años. Pero hay que decir un par de cosas. Ustedes pueden en cualquier momento opinar sobre cómo voy a enseñar la historia, no hay problema. Pero hay una cosa en la que ustedes no pueden opinar, que es que yo vengo aquí a trabajar y sus hijos no pueden impedir que yo trabaje. Y me dirigí a los alumnos, digo, y vosotros, igual que los albañiles a las 8:30 entran al Tajo, vosotros tenéis, y dije, la puñetera obligación de estudiar. Eso no es un favor, eso es que es vuestra obligación y yo lo haré cumplir. Claro, al principio aquello molestó. Bueno, pues mis alumnos después conmigo, encantados, como los que tuve antes. Y ¿por qué? Porque el alumno, como el ciudadano, necesita al poder político cercano. Pero cercano no es, dime lo que quieras, hijo mío. En la relación cercana, usted con su pareja tiene sus más y sus menos, y se aman. No están todo el día besándose, ni pegándose. La relación de amor es conflicto. Pero eso el alumno lo entiende después magníficamente. Y ya como corolario de esto que estoy diciendo, recuerdo una de mis mejores alumnas, que ya es doctor, yo no lo soy, además no lo voy a hacer, ¿no? Pues he tenido que dejar la tesis doctoral. Recuerdo que me dijo, esto para mí es un tema de orgullo, dice, Julio, fuiste un hijo de puta, pero muchas gracias. Imagino hasta qué punto debe ser difícil educar hoy en día. Mire usted, tal como está la educación, vamos a decirlo, el gran fracaso es el de los padres. Me gustaría decirles a los afectados, son ustedes unos fracasados. Y después al otro colectivo, al de los profesores, queridos compañeros, sois, cuando por esto me oigan, yo ya no estaré formando parte, unos fracasados. Y padres, unos fracasados porque partís de una filosofía cómoda. Decir que mi niño no pase lo que yo pasé. Esa es la excusa, esa es la coartada para justificar tu inhibición de tus derechos. Y que el niño sea el rey de la selva, que haga lo que quiera. Evidentemente. Y ha habido teorizadores, algunos desde posiciones de supuesta izquierda, que han planteado que el ejercicio de la libertad es hacer cada uno lo que quiera. La libertad es una de las cosas más difíciles que yo conozco. Y esos padres se enfadan si hay profesores que corrigen, y profesores que en este momento en que hay una especie de, no diré de rebeldía, ya le he dicho yo muchas veces a alumnos, a mí me gustaría que fuese rebelde. Sois esclavos de los 40 principales, esclavos del Corte Inglés, esclavos de vuestros capillos. Ser rebeldes, eso es muy desmontar mi pensamiento si soy capaces, discutidme, eso es la rebeldía. Lo vuestro es simplemente una falta de educación. Hablarle mal a vuestro padre o a vuestra madre, eso son unos groseros, hijos míos. Eso es una rebeldía. ¿Fue usted un estudiante inquieto y comprometido políticamente hablando? ¿Sí? Vamos a ver. Yo estudié bachiller superior de ciencias, me gustaban mucho las matemáticas,
Y en esa edad no había ninguna inquietud. Bueno, en todo caso yo leía, mi familia leía mucho El Pueblo y El Madrid. Mi padre era un vencedor de la guerra, pero muy atípico. También pensaba por su cuenta. Yo recuerdo haberle oído a mi abuelo y a él decir esto, creían que yo no lo escuchaba. Dice, lo que a sangre entra, no sé si va a salir a sangre. Refiriéndose al régimen. Era militar. Mi abuelo había sido carabinero. Lo que pasa es que Franco, como el cuerpo de carabineros lo fue republicano, los pasó por decreto a la Guardia Civil y se jubiló. Entonces yo hice después magisterio, pero yo he leído mucho, muchísimo. Y hubo un tiempo, una persona que a mí me sirvió mucho, que fue un director escolar, Rafael Balsera del Pino, todavía vive. Entonces yo leía a todos los autores de derecha, o conservadores mejor, y pasé a leer a todos los de izquierda, y aquello me formó un caricari. Pasé años de crisis entre la creencia que todavía tenía, hasta que después de la crisis alumbró otro hombre nuevo que sí se vinculó a la lucha, por las cosas que veía ejerciendo. Me licencié en Historia Moderna y Contemporánea, hice mi tesina de investigación y estuve en el campo de la política. Pero me lo dio la vida, y me lo dio además esa mutación, esa transformación que se operó en mí, y que además yo creo que todo el mundo puede cambiar. Y quiero decir algo que muchas veces cuando yo lo he mantenido en conferencias la gente se ha molestado. Yo creo que los seres humanos pueden cambiar ideas. Es decir, alguien de izquierda puede, lo veo más difícil, pero bueno, usted me perderá que sea subjetivo, puede transformarse en de derecha o alguien de derecha en izquierda, pero una vez, pero como una excepción, dos y ya pero esto que están todo el día pasándose, pues francamente eso no es cambio. El cambio duele. La transformación de una persona desde un sitio a los antípodas es doloroso. Es una catarsis, ¿no? Claro, es una lucha con las caídas, subidas, altibajos. Y eso me merece un respeto tremendo, aunque el que ha estado conmigo se vaya, le respeto por ese dolor, esa nueva criatura que está saliendo, ¿no? Claro, de eso chapó. Claro. Que no es ser pastelero. No, a los otros es que no los puedo soportar. Es algo que soy incompatible. Pero yo que creo que se da mucho genéticamente. en este país. ¿El qué? ¿Eso? Lo de que ahora estoy aquí, pero ahora estoy con... ¿Quién ha ganado? La minoría son los otros, esta es la mayoría, sí. Sí, eso me recordaba a uno que decía un profesor mío, que en la noche del 12 de abril del 31 decía uno, ¿hemos ganado los republicanos o hemos ganado los monárquicos? En su opinión, ¿se hubiera podido evitar la guerra civil? La guerra civil, si se pudiera evitar, no. Fue inevitable. La guerra civil es el último acto de una guerra civil de 100 años. En España hay guerra civil desde Fernando VII. Y vamos a dejarlo ahí. Donde la muerte de Fernando VII deja la guerra carlista, pero por debajo de la guerra carlista había un problema que lo voy a situar rápidamente. Supongo que a alguien que haya leído la historia de España le habrá llamado la atención cómo el pueblo español se levanta en armas contra los invasores, y no le llaman a nadie terroristas. Digo por lo de Irak. Incluso mis maestros estaban orgullosos de que cuando se cogía un francés y lo descuartizaban, ¿sí? Lo contaban así. Y cómo después los 100.000 hijos de San Luis que entran a sangre y fuego en España para imponer al monarca absoluto, nadie mueve ni pega un tiro. Ese pueblo indómito contra el francés, ¿cómo no se revela contra los franceses que entran en el año de 1823 al mando del duque de Angulema? La explicación estaba en quién controlaba todo aquello. Y volvemos otra vez al papel nefasto que ha tenido la Iglesia Católica en nuestro mundo. No estoy hablando de creencias, estoy hablando de instituciones. Para mí la creencia la respeto mucho, ¿no? Y eso, después de eso comienza la revuelta de sargentos de la granja, liberales, moderados, progresistas, golpe de estado, pronunciamientos, Primera República, antes otra dinastía, destronamiento anterior de Isabel II, lo de Cánovas, las guerras de África, aparición. Entonces, en el año 36, todo eso desemboca. Hubo una oportunidad, pero había demasiada cerrazón por parte de quien detentaba el poder de verdad, el económico, el latifundista, el dueño de las grandes compañías, el no ceder. Y bueno, pues se terminó en el último acto de una guerra civil que ha durado 130 o 150 años. ¿Su ingreso en el Partido Comunista de España puede considerarlo la decisión más importante de su vida, quizá? No. Aquí iba rodando. Yo empecé a trabajar con un grupo de cristianos de base y anarquistas en el año 67, 68, que es cuando hago el primer panfleto.
Aunque por familia política, mi cuñada y su novio, su compañero de entonces, pues eran del partido, me daban materiales, yo leía, yo ayudaba, yo guardaba, es decir, yo era una especie de lo que no es cierto, ¿no?, de ayudante, aunque yo tenía discusiones, bueno, pero en el año 72 se me lo plantean y yo ya estaba ya dentro prácticamente. Lo que pasa es que se planteaba, recuerdo aquella noche, fue en el barrio de Naranjo de Córdoba, te daban unas instrucciones, lo que tienes que hacer si te detiene la policía. Digo, madre mía, vaya, con qué euforia lo reciben a uno en la organización. Entonces, no. Yo he tenido en mi vida momentos mucho más difíciles que ese, mucho más. Uno de ellos es cuando en la mañana del 20 de abril del año 79, a las 8:30 entro yo en el Ayuntamiento de Córdoba, y siempre he dicho este símil, lo voy a decir por última vez ya. Es lo mismo que si un cura de aldea entra en el Vaticano y dice, usted es el Papa. Se le cae la Capilla Sixtina, el San Pedro y la Piedad. Pues ese es un momento difícil. Lo que pasa es que yo entré, no sabía nada, pero sí tenía una cosa clara, que nos habían elegido el pueblo de Córdoba y yo era el alcalde. Eso es muy importante. A partir de ahí, pues con los funcionarios muy bien, situamos las cosas y empezamos a aprender muchísimo, porque aquellos alcaldes y concejales nos vimos obligados a tratar de todo, de presupuestos de los ayuntamientos y de los presupuestos generales para pedir dinero. Encuentro y entrevistas con Adolfo Suárez, con aquel hombre tan duro que era Abril Martorell, con otros ministros. Entonces tuvimos que aprender muchísimo y en poco tiempo. Eso fue muy duro. Mi ingreso en el partido no, iba ya rodando. Y dígame, don Julio, ¿cómo pudo influir el asesinato de Carrero Blanco en la transición? Permítame que le cuente aquí, porque no sé si él podrá hacerlo, lo que me contó el otro día un compañero de partido, que fue cuando el asesinato de Carrero Blanco, el partido va a una pequeña comisión a entrevistarse, hay que hablar con la banca, con el ejército y con la iglesia. La banca, el ejército, bueno, sabe que son del Partido Comunista, pero a esa altura. Y entonces se entrevistaron con Tarancón. Y lo que este compañero me ha dicho, el compañero es Armando López Salinas, que fue con el cardenal Tarancón. El cardenal dijo, el almirante era un gran cristiano, pero esta muerte facilita el acceso a la democracia. Sin comentario. Y de aquella España de la transición, dígame, ¿qué personajes políticos destacaría? Bueno, no hay huida en lo que voy a decir. A la gente y a la gente de mi partido. Porque la gente que yo conocí lucharon, pelearon y después tragaron cada piedra de molino. No solamente en mi partido, en otros sitios, ¿no?, pero especialmente por ellos. ¿Cómo definiría a Adolfo Suárez? ¿Quién era Adolfo Suárez? Con todo el respeto, voy a decir lo siguiente: un torero genial de la política. Y yo no es que sea especialmente taurino, no soy antitaurino, pero sabiendo después lo que sabe uno, que la transición venía de atrás, que aquí había acuerdos, y que aquí estaban los FLI, los FLO, la socialdemocracia alemana, estaba la CIA, el Estado francés, los Estados Unidos, es decir que todo lo que había. Pero sí es cierto que en el juego corto, es decir, desde el juego largo, todo estaba previsto del año 47, donde he conocido hace poco tiempo un documento desclasificado donde ya preveía en el año 47 el Servicio de Inteligencia Militar americano que había en sus días dos partidos, uno llamado demócrata y otro socialista. Fíjese si largo viene. En el juego largo no, pero en el juego corto, en el resolver en ese momento los problemas, un presidente de gobierno tiene que tener sentido de la dignidad y de la firmeza. Y lo tuvo. Lo tuvo, y cuando dimitió también lo tuvo. Y un cierto sentido de la caballerosidad, cosa que yo respeto mucho, ¿no? Así que yo en Adolfo Suárez, no compartiendo con él su filosofía económica y otras, tengo que decir que en el juego corto inmediato de ese momento estuvo muy a la altura de las circunstancias. ¿Cómo ve el papel jugado por la monarquía durante la transición y los sucesivos gobiernos democráticos? Bueno, cuando decimos monarquía, no estoy hablando de don Juan Carlos. Cuando yo hablo de la monarquía, de quien menos hablo del monarca. Llamo la monarquía al conjunto de intereses, fuerzas políticas, intereses privados, difusores de la idea y mantenedores
de un consenso en torno a un mito o a una idea. Evidentemente eso se vino gestando desde la época de Franco. Retomo lo del almirante Carrero Blanco, o como cuando Valéry Giscard d'Estaing, que es presidente de Francia entonces, de la República, recibe a Juan Carlos como con honores de jefe de Estado, o como este que fue embajador, creo que Vernon Walter, que era militar, pues le dice a Franco que tiene que acelerar. A eso le llamo monarquía. Pero como esa transición no acometió a fondo, hoy en día la transición se ha transformado en una restauración alfonsina, donde vamos camino del bipartidismo, los intereses están ahí, se callan muchas cosas, se silencian otros aspectos y vamos adelante como sea. Y ahí el papel del monarca, pues el papel del monarca es el papel símbolo, por tanto, cuando yo no estoy en contra lo critico a él, pero no por sus cosas personales, porque en todo caso hay que decir que es un fiel Borbón, evidentemente, y usted sabe ya que es lo que estoy diciendo, sino simplemente por lo que representa, el conjunto de intereses. Estamos en una restauración alfonsina, con todo lo que tenía. Aquí ha habido el partido militar, el partido eclesiástico y el partido económico. Esa es lo que yo llamo la monarquía. Y naturalmente los partidos que hablan de lo políticamente correcto y los que no, pero también lo hacen políticamente correcto, tienen eso como intocable ante el miedo de no sé qué. Y eso se nota perfectamente el día 24 de febrero, no digo el 23, digo el 24, cuando, si me permiten la expresión, no es por ofender a nadie, la imagen de don Juan Carlos es de la gallina clueca acogiendo a los polluelos que vuelven al redil. Allí triunfó el golpe, no el de Tejero, el otro. Me parece que no le veo yo a usted cenando con don Juan Carlos, ¿no? El caso es que simpaticísimo, si yo contase las veces que he hablado con el rey, pues serán 50 o 60, y una de ellas pues tuvimos 2 horas hablando, sí, de muchas cosas. Si yo el análisis político, yo soy muy respetuoso con las personas, ¿no? Ya sabe cómo opino, yo se lo he dicho. A veces cuento algún chiste, que es algunos francamente graciosos, otros no tanto. Incluso una vez que me pilló la palabra porque en una recepción que creo que dieron ellos, pusieron un vino y dice, ¿qué le parece el vino? Y dice, malísimo. Dice, ¿cómo que es malísimo? A ver si me trae usted vino. Puñeta, que tuve que llevarle vino. Que estas son cosas de la relación, pero mi posición actual no es incompatible con el respeto a su persona. Eso. Volviendo a la transición, ¿influyeron en algo los acontecimientos que tuvieron lugar en Portugal? Dígame. En la transición siempre ha habido un miedo a lo que había pasado en el país vecino. Que el rey, el propio rey, en el libro de Jesús Cacho, que se llama El negocio de la libertad, dirige una carta al Shah de Persia para pedirle 10 millones de dólares, creo, para el partido de Adolfo Suárez. Y entonces él dice que no quiere que ocurra como el país vecino. Miguel Roca, cuando le hacen una entrevista sobre la transición, él dice, bueno, todo eso de la planificación de la economía son cuentos. Tuvimos que aceptarlo porque estaba el Portugal de los claveles. Y cuando se coloca, creo que el artículo 45 que habla de derecho al medio ambiente, se coloca porque está el Portugal de los claveles que había introducido. Entonces ha habido una obsesión por parte de los dominantes, los poderes dominantes, una obsesión enfermiza con el Portugal de los claveles. Y eso explica que la transición tuviera ese miedo que la izquierda no supo utilizar. Pero bueno, allá ella, y allá nosotros, que yo me incluyo también, ¿no? Eso es lo que quería decir, cómo la revolución de los claveles los tenía asustados, y eso hace que Estados Unidos estuviese muy en lo alto de lo que estaba pasando. Usted fue coordinador general de Izquierda Unida. ¿Cómo y por qué se creó esta organización o partido político? En principio, un comienzo bíblico. En el principio fue la política de convergencia de Gerardo Iglesias, secretario general del PC. Se aplicó a Andalucía, se llamó convocatoria, y era el espíritu muy fácil. Miren ustedes la diferencia derecha e izquierda, claro que existen, pero la vamos a hacer en los programas. ¿Qué haríamos con la pesca? ¿Qué haríamos con la infraestructura? Vamos a hacer programas. El Partido Comunista lanzó aquella idea, hagamos la pluralidad y debatamos. Y aquello dio éxito en Andalucía, porque eso de programa le suena a usted. Es decir,
Si usted me confiesa a mí, yo soy de derecha, y digo, bueno, soy de izquierda, pero vamos a ver, ¿qué hacemos con el déficit cero? Yo le invitaría a discutir cómo resolvemos el problema. Y a partir de ahí, ¿por qué tengo yo que utilizar la palabra derecha contra usted? Y vamos a ver por qué. Y la gente que nos vea ya verá en dónde están las diferencias. Y aquello cuajó. En el año 86, al aire del referéndum de la OTAN, y siendo secretario general Gerardo Iglesias, se organiza Izquierda Unida. En el año 88, yo soy secretario general, y entonces diríamos las dos se enchufan en la creación de algo que no era un partido político ni lo es. Se definió como movimiento político y social, plural, pero que tenía muy claro que lo que aquello lo unía era el programa elaborado colectivamente. Y el programa explicitaba talantes, valores, y eso sí, éramos independientes del PSOE y de comisiones y de UGT. En esto quiero poner el énfasis. Yo siempre muy celoso de no estar sometido a nadie. Izquierda Unida es la que dice cuál es su política soberanamente. Pero claro, eso chocó con situaciones y momentos, ¿no? Yo no entiendo, nosotros que en Izquierda Unida hemos coincidido con los sindicatos, cuando hemos coincidido, no tenemos por qué hacer una línea política de decir tenemos que coincidir con los sindicatos. ¿Por qué? Nosotros coincidimos con nosotros. Si los sindicatos quieren que coincidamos, ahí está, las 35 horas. UGT no quiso, comisiones tampoco, pues ¿quién fueron? Pues CGT y USO. El programa es laico, porque no es los rojos y los otros rojos, el programa, porque el programa además sitúa las cosas en su sitio. Yo soy alcalde, he sido alcalde, y yo viendo un presupuesto sé de qué pata coge al alcalde, que parte va el dinero, pero no es mejor que lo vea la gente en vez de una manera a priorística y atacar a nadie de derecha o de izquierda. Eso era el laicismo en la política. Pero estamos en una época religiosa. A la voz de cúnase toda la izquierda, nos tiramos para adelante sin pensar para qué. Para quitarlo del medio, para hacer qué, cómo. Pero bueno, se ha vuelto otra vez la religiosidad a la política. Y a día de hoy, si tuviera a Felipe González enfrente, ¿qué le diría? Pues buenas noches. ¿Solo? Sí, porque fue un presidente muy bien educado. Que usted muy bien educado. Yo siempre lo he sido. Don Felipe González es un presidente con el que no hubo apenas entendimiento, pero vamos a dar al dato para la historia. Yo llegué a Madrid, siendo secretario general del PC, y lo primero que hice fue pedir audiencia a la Zarzuela y a la Moncloa para presentarme, y aquí está este indocumentado. Pues la Zarzuela me recibió, la Moncloa nunca. Y solamente me he visto con él en la etapa de presidente, una vez que me pidió la opinión sobre mandar fuerzas para misiones humanitarias, y que sí, para misiones humanitarias, y otra vez sobre el tema de la guerra en el Golfo, que hablamos mucho, pero yo siempre iba a lo programa, a lo concreto. Yo sé que don Felipe González es un hombre de una gran dialéctica y es muy hijo de nuestra tierra, ¿no? De expresiones, de retóricas bellísimas, y yo soy de mi tierra, pero soy un poco austero a los romanos. Yo voy al programa. Bueno, y a partir de ahí pues ha habido rifirrafes, tensiones. A veces se me ha insultado, comparándome que éramos el mismo tipo de excrescencia que Aznar, lo dijo en un meeting. Bueno, yo mantengo mis posiciones, hemos debatido en el Congreso, me he visto más con Aznar que con él, pero no por ninguna afinidad, claro, sino porque me llamaba o yo quería hablar con el presidente del gobierno. Eso ha sido utilizado después de manera mediática. Lo que pasa es que entre mis defectos, y esto ha sido un defecto, a mí los medios de comunicación no me han arredrado. A mí el país no me hacía la política, la hacíamos nosotros. ¿Cómo ha visto don Julio la evolución de Izquierda Unida desde que usted dejó esta formación? Izquierda Unida desde su nacimiento pretendió ser otra cosa, pero en el momento de nacer se encontró trabada por un discurso que venía de la noche de los tiempos en el seno del PC, porque el PC le dio a Izquierda Unida todo lo mejor que pudo, pero también todo lo peor. Hoy cuando veo disputas entre dirigentes que le imputan al PC, pues ustedes son todos del PC. Y desde la noche de los tiempos, y en concreto desde la última fase de Santiago Carrillo, hay un discurso que ha tenido distintos nombres. Se llamó recomponer la fractura de 1920, es decir, la vuelta de comunistas a socialistas. Se llamó Juntos Podemos, se llamó el reequilibrio de la izquierda, se llamó la Casa Común, se llamó la unidad de la izquierda y ahora se llama la izquierda plural. Ese
el viejo discurso de la supeditación, que viene a decir lo siguiente: PSOE, tú eres el hermano mayor y yo lo mejor que puedo es crecer un poquito para ayudarte. Ese discurso, además, estaba favorecido por los acontecimientos que estaban ocurriendo en Europa, la desaparición de la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, el asesinato, y digo bien, el asesinato del Partido Comunista Italiano a manos de Achille Augusto y unos cuantos más, la reconversión de los sindicatos, que habían dejado de hacer asamblearios sociopolíticos para girar de sindicatos de servicio, aceptando el modelo socialdemócrata, que es ni más ni menos que, bueno, quitarle ciertas aristas al capital mediante partidos socialdemócratas que tienen un funcionamiento ya aquilatado por un siglo y pico. El partido y el sindicato van ocupando cada uno una parte, va funcionando así todo el andamiaje. En todo esto, una fuerza política que empezó a subir, llegamos a tener 2.650.000 votos, que ya son bien para la izquierda, ya está bien, ¿no? Pues, y que en 2 ocasiones tuvo en sus manos hacer un presidente de gobierno. En la primera, año 93, que Felipe prefirió a Convergencia, y después en el año 96, que nosotros íbamos a votar a Aznar, pero matemáticamente podía ser, era un problema. Subimos al año siguiente, según algunas encuestas, hasta el 10,8, y empezó el ataque. ¿De dónde venía el ataque? El ataque era propiciado por el PSOE, pero también de la alta dirección de Comisiones Obreras, que estaba detrás de los conflictos de Nueva Izquierda en Castilla-La Mancha, en Cantabria, en País Valenciano, en Cataluña, en Galicia. ¿Por qué? Porque el propio sindicato de Comisiones Obreras, y yo no entiendo, cambió de estrategia y de concepción y se orientaba o bien a compartir con la UGT el espacio de la otra cariátide del edificio, que la ocupaba el PSOE, o a deglutir o a tragarse a UGT. Lo que pasa es que era difícil. Al no poder serlo tuvo que saltar, y hoy en este momento Comisión está a la derecha de UGT, como consecuencia de haberse salido de una norma. Todo esto con todo lo que estaba pasando, el comunismo no, y los de izquierda unida son comunistas, toda esta historia. Y empezó la debilidad del acoso mediático que venía desde, bueno, pues desde los señores o el señor dueño del grupo Prisa, etcétera, etcétera, porque seguíamos manteniendo una posición en el tema europeo, en el tema Maastricht, y bueno, pues aquello empezó a caer, con sus puntos culminantes en el año 2000, 8 diputados, y ahora pues lo que hay, ¿no? Pero ahora es que ya se ha asumido ese discurso, han triunfado. Por ejemplo, se ha dicho, lo del programa ya pasó, pues sin el programa no hay identidad. Compañeras y compañeros, por mucho que habléis de que sois feministas, ecologistas, no sé qué, no sé cuánto, esos son trucos de prestidigitador. Yo soy ecologista si hago un plan energético alternativo, desde las bombillas al aprovechamiento de los residuos naturales. Yo soy feminista si comienzo a luchar porque las mujeres y los hombres sean iguales en el trabajo, en la remuneración, en el acceso, en cosas concretas, compañeros. Eso se llama programa. Todo lo demás de poner los adjetivos y calificativos es simplemente humo. Y esto os lo digo a vosotros, sé que no os va a gustar, que en el momento en que se abandona el programa y se habla, a continuación se va hacia una elipsis o a una perífrasis. La izquierda, sí, pero yo soy de izquierda porque opino de la economía esto, del ejército esto, de la religión esto, de los garbanzos esto, por eso soy de izquierda. Y yo no me sirve que me diga usted de izquierda. Hay una frase que es una expresión que yo no estoy de acuerdo, la izquierda sociológica. ¿Qué quiere decir? Que los votantes de izquierda son los trabajadores. Pues digo, pues no. A ver si don José María Aznar, ¿quién votó a don José María Aznar? La izquierda es la izquierda. Y sociológica es que por ser trabajadores son de izquierda, que potencialmente pueden serlo. Y el duque de Brabante, que también ha habido nobles que son de izquierda. Es decir, esa aberración, esa confusión de las palabras y de los conceptos, esta amalgama tramposa para entrar en el mercado y conseguir unos pocos votos, es la que nos mata. Claro, lo otro es revisar constantemente los errores en, como decía Marx, el comunismo, un movimiento real que constantemente va superando contradicciones, un esfuerzo mental, de sociedad, de trabajo, de valores, sobre todo de valores, de otros comportamientos. Esto lo digo en el momento en que, lo digo ahora porque yo no veré cuándo se va a emitir, ¿no? Pero creo que Izquierda Unida en estos momentos se ha labrado ella sola. Don Julio, sucesivos infartos le alejaron de la política activa. ¿Lo hizo muy a su pesar o ya pensó que era el momento oportuno para retirarse? Yo he tenido un pequeño infarto en Barcelona
y un gran infarto en Córdoba. Y cuando me tuve que operar, porque era el amago del tercero, ya se había producido la sucesión en el PC y se estaba trabajando en la sucesión en Izquierda Unida, que se podía haber demorado quizás un poco más, pero aquello lo adelantó. Y el terreno estaba preparado. Dije antes que siempre me he procurado de que la sucesión se haga lo más fácil posible, sin contratiempos, sin arideces. En un caso lo concedí, en otro no. El infarto, además, lo que sirvió para mí, bueno, el principio de infarto o la amenaza que me hicieron esa operación de, ¿cómo se llama?, del triple bypass, me ha dejado muy bien. Y además ha sido una excusa perfecta para acelerar lo que yo pensaba hacer, y ya, de hecho, estábamos en el proceso sucesorio, porque ahora vivo bien, tengo el corazón bien, hago ejercicio. Pero hay un antes y un después de Julio Anguita, o sea, es decir, un antes de cuando el corazón a lo mejor era de querer tanto, ¿o no? No, mire usted, yo andaba mucho antes en Córdoba, aquí comía a malas horas, las tensiones son tremendas, porque además el político en esta sociedad tiene que ser como el actor de tragedia griega, parecer impasible, escuchar cosas en el Congreso, en las reuniones, y además no puedes demostrar, esto es tremendo, ni debilidad. Yo no sé qué clase de cultura es esta en que los hombres no podemos llorar y que el dirigente no puede decir no sé lo que puede hacer, en que el dirigente sus noches oscuras tiene que estar solo para que no le vean dudar. Entonces quieren al dirigente y lo ven así cuando vuelve victorioso de la noche y dice esto es lo que hay que hacer, creo, discutimos. Necesitan al jefe victorioso. Sin embargo, es más humano, más auténtico el jefe hundido, el jefe que no entiende cómo resolver ese problema y que a veces llora. Yo me siento más cercano de ese jefe. El otro es la imagen que podríamos llamar apolínea, pero es distante, es lejana. Y ese mantenerlo apolíneo por el bien de la organización y de los demás lo pagan las arterias. Yo lo pago. En general la clase política es vaga. Sí. No. Primeramente yo de clase política no me llamaría, porque le voy a dar la respuesta que le di a una señora, me interpeló en una conferencia en el coloquio en Salamanca. Digo, yo no soy clase política, yo estoy en política porque soy comunista, pero yo no soy político de profesión. A mí no me pueden cambiar la camiseta como a Ronaldo, que jugó un fiel en Madrid. No. Yo soy comunista y por eso estoy en política, para trabajar ahí. Lo que pasa no es que haya pereza, hay mucha actividad, reuniones, hay pereza a leer. El político es quizás de las actividades que tiene más que reflexionar, leer, escuchar, lo que hacía Tierno Galván, como la gallina, no sé si usted lo ve, dice, hay que leer como hacen la gallina con el agua. Leo, la gallina bebe, y después usted sabe que hacen así, ¿no? Mira, pensar. Ah, qué bonito. Pensar, sí, era de Tierno Galván ese ejemplo. Pensar y meditar en lo que está ocurriendo. Pero nos metemos en el tran de lo diario de las respuestas, porque la prensa pide unas reacciones, porque fulano ha dicho. No. Estemos en la época que estemos. Y en esto voy a decir algo que dirá alguien que soy un cursi, pero me da igual. El peripatos de Platón, el paseo entre los que discuten, dialogan y después deciden, no puede ser suplido por nadie. Y eso significa que el político, ¿usted cuál es su misión? Pensar y exponer. Esa es mi misión. Aprender, pensar, enseñar y aprender. Pero sobre todo pensar. ¿Estar todo el día para arriba y para abajo? No. Siempre ha gozado usted de una enorme fama de hombre honesto. ¿Cree que el poder corrompe? Sí. Pero para eso hay mecanismos. Yo recuerdo, le parecerá a usted una cosa insignificante, pero es muy importante. En un momento de mi vida de alcalde, me preguntaron los compañeros, ¿vas a ir esta tarde a Madrid? Sí, voy en mi coche. En el coche de la alcaldía. Pero dije, ¿mi coche? Aquello me pareció escandaloso. Porque claro, ya había empezado, yo fíjese, a veces soy demasiado quisquilloso, ¿no? El poder sí. Pero para eso el hombre que lo tiene, o el colectivo que lo tiene, debe colocar controles. Y hay uno debe instalarse una lucecita roja
pero se la pueden instalar los hombres y los políticos que no están todo el día de reuniones, sino que tienen un tiempo para pensar e instalarse la lucecita roja. Porque el hombre que está todo el día de comidas, de cenas, de reuniones, de periodistas, para arriba abajo, no puede instalársela porque está totalmente metido en un mundo que no le permite instalar ese mecanismo de seguridad. ¿Se puede hablar hoy día de proletariado y de diferencia de clases? Sí, existen las clases. El proletariado es el trabajador industrial. Lo que pasa es que está sufriendo una transformación tremenda. El trabajador de bata, la plusvalía se extrae, pero de otra manera. Lo que está ocurriendo es una cosa muy importante. Decía Marx que las clases sociales no solamente existen en el acto de trabajar, sino en el reconocimiento de las clases como tales. Y eso se está perdiendo. La clase obrera no entiende que es clase obrera. Hay gente que sí. Y esto nos lleva a pensar que estamos ante una situación en lo que lo clásico, pero necesita de una nueva definición. El obrero antiguo era obrero en el proceso de producción, se iba al barrio obrero, donde estaba ostensiblemente marginado, y después el que quería iba a la central sindical a aprender a leer o cualquier cosa. Hoy no. Hoy ya tienen muchos batas. Hablo de los obreros del proletariado, el de la industria. Después, pues va a un barrio en el que está pues un abogado, un maestro de escuela, un dentista, ¿sí? Y la cultura que recibe es la de la televisión. Con lo cual quiero decir que ninguna. ¿Es usted partidario, quizás, señora Anguita, de una España federalista? Soy partidario de una España federal, pero volvemos otra vez a explicar. Yo di una conferencia en el Club Siglo XXI, creo que fue el 20 de mayo del año 80. Esa conferencia está publicada. Y digo, España está por crear. Vamos todos a abordar el problema de España. Nos han contado una historia que no es cierta sobre el tema de esa unidad o de esa entidad. Veamos lo que está pasando. Y eso se crea desde la voluntad de crearla con todos, y diseñando qué es lo que queremos, y desde el diálogo. Y creo que esa España es federal. Yo no sé quiénes son los que se van a federar, pero esa idea, por ejemplo, sin compartirla, le voy a poner un ejemplo. Jordi Pujol planteaba que la España federal era Galicia, Euskadi, Cataluña y el resto de España, como España. Eso, una visión que no comparto. Fue el único que era capaz en las reuniones de presidentes de comunidad autónoma, en la discusión del Senado, de decir el problema de España. Y ese es el problema. ¿Qué queremos decir? Y lo dice alguien que está de acuerdo con que España exista, aunque me gusta que la gente sea libre de decidir lo que quiera. Y yo creo que en esa España federal, que podemos ir camino de ella, porque la Constitución facilita si soltamos esas cosas, el Senado, Cámara. La federalidad mucha gente la ve, y aquí es donde la veo de otra manera, como capacidad para no compartir. Y yo la veo como capacidad y obligación de ceder. ¿Por qué ser distinto tiene que ser salirme de? Como andaluz, me gustaría enseñar mucho el lema de Blas Infante: Andalucía por sí, para España y la humanidad. Ese es mi... Evidentemente yo respeto que un pueblo diga que no quiere seguir, es partidario, que se explique sin que haya armas ni violencia, que la gente piense y que decida su futuro y se atenga a las consecuencias. Porque la gente, cuando vota, es responsable de lo que vota. Y digo, a elegir a un presidente, a un alcalde o el derecho de autodeterminación. Pero esa tarea de hacer España, yo explicaba entonces un poco la historia de España en aquella conferencia, Reyes Católicos, Felipe II, Carlos III, el siglo XIX, y cómo se habían dado definiciones de España que en el fondo estaban diciendo el problema. Cuando dice Marcelino Menéndez y Pelayo, que en fin, podríamos decir del todo, pero que era un analfabeto, ¿no? Dice, no tenemos más unidad que la unidad católica. No está diciendo en aquella época más que un síntoma de algo. Felipe II no puede juzgar a su secretario infiel nada más que a través del Tribunal de la Inquisición, porque él no tiene poder para intervenir en Aragón. El Justicia Mayor Lanuza se le enfrenta. Y entonces el Tribunal de la Inquisición es el único que tenía jurisdicción en toda España, un tribunal eclesiástico. Esto está indicando cómo hemos tenido una historia en la que yo no entiendo, de verdad. Cómo en ese Palacio Real, o en ese jardín que hay enfrente, o en el Retiro,
Hay reyes, con todo mi respeto, que deben estar llamados Wilfredo, Borrele, Aurelio, Silo, Mauregato, y no está el gran Abderramán I. ¿No está? No hay ninguno musulmán. Pues eran tan españoles como ellos. Y si me apuran, más. Pero eran islámicos. Eso demuestra el mal. Nos pasa como a Polonia. Polonia es impensable sin la Iglesia Católica. Pues bien, vamos a intentar remediarlo más de la laica. Desde la razón, el pensamiento y un tira y afloja. Pero no nos engañemos y veamos lo que ha sido la historia, la llamada historia de España. ¿Qué significa para usted Andalucía políticamente hablando? Pero la siguiente es humanamente, o sea... Andalucía políticamente hablando, la postración, la indolencia. Lejos de nosotros la funesta manía de pensar. Lo dijeron los catalanes, pero lo podían decir los andaluces de hoy. Hay excepciones, como todo. En Andalucía estamos viendo una reposición del topicazo. Yo no he visto más vírgenes de Rocío, con mi respeto a los creyentes, pero cuando la Virgen de Rocío se hace ya símbolo de la españolidad, ¡qué barbaridad! Vamos hacia atrás que corremos. La feria, la Semana Santa, que yo soy un gozador de la Semana Santa en la calle, que quede claro, porque había que comentar eso, ¿no? Y estamos con el tópico, el topicazo. Es la indolencia. La indolencia, eso de la modernidad, que para mí es centralidad humana. La modernidad hace referencia al ser humano, no a los aparatos, es otra cosa. La indolencia, y no por el aplastante triunfo del PSOE, que también tiene sus causas sociológicas, heredadas de ciertos tics, ciertos hábitos. Una sociedad que tuvo un despertar brillante el 28 de febrero de 1980, ¿no? Cuando nos sentíamos orgullosos de lo que habíamos dado a la humanidad, de pensadores, de inventores, ¿no? Pero nos llegó la ola de la globalización y hemos vuelto a ser, pues un pueblo que tiene su inventiva, que es gracioso, pero haría falta muchos intelectuales andaluces, recobrando lo que el intelectual, el sentido crítico, y crítico no es insultar, sino analizar, ¿no? Yo en estos momentos soy andaluz, pero tengo que decir que me perdonen mis paisanos, porque soy un andaluz por cultura, ¿no? Admiro a veces más al pueblo catalán y al pueblo vasco. Perdonadme, pero lo tenía que decir, si no, no sería sincero. ¿Y humanamente qué significa Andalucía para usted? Eso, mire, vamos a ver si yo puedo explicarlo. Yo paseo por Córdoba y veo el río, rey de los ríos españoles. Se ha perdido eso, pero no por lo grande ni por lo caudaloso, sino por la feracidad de las tierras que atraviesa. La margen izquierda del Guadalquivir cordobés son las mejores tierras de Europa, en fértiles. El Betis. Y ahí ha visto a Roma, y a los iberos, y a los visigodos, y a los árabes y a los judíos. Una cultura entramada desde la gran Roma. Yo soy muy romano. Una cultura de pensamiento y de tolerancia, de gente sabia, aunque fuese analfabeta. Yo conozco muchos campesinos, de pensar, tener la idea, de amar y de recibir la muerte. Como decía aquel cantar, cuando me digo que morir me dan ganas de llorar, me tiro la manta en el suelo y me echo a llorar. Esa es mi tierra que no tiene ese sentido de diferencia superior a los demás, a veces un poquito sumisa, pero que entiende que han pasado muchas civilizaciones y han dejado lo mejor, ¿no? Yo, que soy muy crítico con mi tierra, la amo por encima de todo, pero por amarla le digo lo que yo no me gusta. Odio a los cordobitas, los sevillitas, los gaitas, los granaditas y los malaguitas, que son esos especímenes de señores y señoras que siempre han estado hablando de Córdoba, de Sevilla y de Cádiz, que nunca insistieron y que no salen del traje de Faraláez, de la copla y de la romería de turno. Son un peligro público, pero parece ser que es una especie cultivada ahora por los poderes públicos andaluces. No le pregunte a nadie quién fue Séneca, de verdad, o qué aportaciones hay a Roma, qué fueron Trajano o Adriano, o qué dijo Alhaken II, o quién fue Góngora, o quiénes fueron otros, o Picasso que pintó, o cuál ha sido el desarrollo. No le pregunte a nadie.
nada más que el Quejío y Córdoba y Sevilla, especies peligrosas. ¿Qué fue para usted el amor? El motor universal, junto con el odio. Y en el odio meto la ambición desmedida. Usted estaba absolutamente en contra de la intervención española en Irak, como muchísima gente, la del año 2003. Y tengo que hacer una pregunta muy dolorosa. ¿Podía imaginar que su hijo Julio terminaría sus días en ese país cubriendo como reportero aquella guerra? Él tuvo una intuición. ¿La tuvo? Mi hijo tomó café conmigo el día en que venía a Madrid para coger un avión que lo llevaba a Alemania, para el día siguiente volar hacia Irak. Y me había explicado que había hecho una entrevista, creo que Antena 3, donde él dice: el único miedo que tengo es a no estar a la altura de mis circunstancias. Era un buen periodista, un magnífico periodista. Y lo vi que venía a despedirse de todo. No creyó, estas cosas que uno cree que las intuye, ¿no? Después hablé 2 veces por teléfono, hasta que le quitaron el teléfono, lógicamente, porque había que utilizarse. Una vez le estaban disparando, estaba en pleno fregado, los fedallines estaban disparando, yo oía allí el ruido. Yo no puedo imputarle, y esto quiero, si me lo pregunta, la muerte a nadie, a la guerra. La muerte de José Couso es distinta, ahí hay unos responsables. Mi hijo hubiese muerto en esa guerra o en otra. Murió por su profesión, como José Couso. Lo que pasa es que José Couso, los culpables están claros. Mi hijo no, la guerra. Nunca me he negado a hacer ese juego que han intentado conmigo, ¿no? De imputar al presidente de gobierno, no. Eso ha sido muy elegante. No, pues sí que es verdad. Pero es elegante, que nos dimos cuenta. Que es verdad. Mi hijo podía ir a esa guerra o otra cualquiera. Yo lo que no le perdoné a José María Aznar es que me haya metido en la guerra, no la muerte de mi hijo. Eso otra cosa, no tiene nada que ver. Y cuando mi hijo murió, yo soy consciente de que murió haciendo lo que quería. Y el trayazo fue tremendo. Porque uno ve los recuerdos, las fotografías del niño, un niño rubio, un niño... Pero bueno, vale. El 11 de marzo de 2004 es ya una triste fecha de nuestra historia más reciente, la que se ha denominado Matanza de Madrid. ¿Es el terrorismo internacional uno de los componentes de este nuevo siglo XXI? Sí. ¿O puede ser solo una manifestación temporal de algo que en principio parece como muy de mucha intensidad a la hora de actuar? Mire, seguramente voy a decir algo que va a ofender, pero he tenido que hablar de esto hace poco y me lo he pensado mucho. Esto es lo que se ha sembrado. Esas personas que iban en el tren no tienen culpa de nada. Han sido agredidos por unos asesinos. Pero los asesinos, como las plantas, se cultivan, se riegan y se potencian. Lo que se ha hecho en Irak, lo que se ha hecho en Bosnia, lo que se ha hecho en Afganistán, lo que se hizo en Hiroshima y Nagasaki, y etcétera, 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 son también asesinatos de personas inocentes. Sobre todo cuando tenemos ante los datos evidentes que se intervino en Irak por cuestiones de petróleo, por intereses económicos personales de Cheney, vicepresidente, de Rumsfeld, ministro, y de Bush, presidente. Intereses personales de petróleo, concreto. Cuando se interviene en Serbia para acabar con las armas que estaban finalizando el periodo de caducidad y había que comprar más. Esto lo dicen en la OTAN. Estoy hablando de informes que se leen, que se publican. Cuando todo el montaje de lo que había pasado de los genocidios de Milosevic, que no era un santo, pero no han podido sacar las fosas. Y me dirijo a los telespectadores para recordarles algo de la memoria. No sé, desde el momento que está esta entrevista, ¿cuándo la van a ver? Yo quisiera que dentro de 2 siglos, pero bueno. Seguramente. Hay un momento en el que Milosevic aparece su juicio el verano pasado. Y aparece contestando, y yo no sé a quién se le pasó en la censura, que parece está acabando con su interrogador. Y al día siguiente sigue igual. Va venciendo al que le interroga. Ya no hemos vuelto a saber más del juicio. Porque ahí se han hecho barbaridades. Se ha saltado la legalidad internacional. La OTAN se ha pasado, se ha hecho con la técnica procesal
y la Carta Fundacional de Derechos Humanos ha cometido genocidio y crimen de guerra. Pero claro, el terrorismo, ¿qué es? La respuesta de la bestia que todos llevamos dentro. Sea Bin Laden, sea Al Qaeda o quien sea, pero lo han estado preparando. Y cuando yo hoy, el día que hago la entrevista, he oído al presidente de Polonia decir esto: bueno, nos han engañado y por eso mandamos las tropas. Bueno, pero ya no vuelven, porque en Irak se está mejor que cuando estaba Saddam Hussein. Por favor, me está insultando mi inteligencia. Yo creo que una persona de esta no tiene ni vergüenza, ni honor, ni dignidad de decir esto. Claro, pues ya está. ¿Estoy justificando la barbaridad atocha? No. Estoy describiendo que todo tiene sus causas, que hay que cogerlos y juzgarlos. A todos. Lo que pasa es que a unos los pueden coger y a otros no hay policía todavía que los coja, ni tribunal que los juzgue. ¿Qué mensaje dejaría a sus camaradas antes de irse? Pues eso. ¿Por qué están? ¿Por qué se sienten comunistas? ¿Cómo actuarían? Y si en su vida personal, familiar, están dando, y utilizo una expresión cristiana, testimonio de eso que dicen que creen. A mí, los cristianos dicen la fe sin obra está muerta. Los marxistas decimos la teoría sin acción también está muerta. Me da igual que lo digan los cristianos o que lo digan los marxistas. Si tú en tu presencia nos das testimonio o prueba de que eres distinto, aunque no seas un santo, sino que tú puedes ser persona que anticipe el mundo que quieres, pues mira, coge el carnet, lo guarda y vete al bar de la esquina y emborráchate. ¿Y a su familia, don Julio? ¿Sus compañeras? Que me recuerden. ¿Sus hijos? Que me recuerden y que no se sientan avergonzados de mí. En todo caso, que pero un poco más ambicioso quizás, ¿no? No, con que se acuerden de mí tengo bastante, porque eso es señal de que me quieren. No aspiro a que me quieran de una manera que les impida a ellos vivir. Su primera obligación es vivir y gozar de la vida, que su padre lo ha intentado. Que me tengan en la memoria que si allí nos encontramos algo, le estaré guiñando. Y para terminar, después de esta larga conversación, díganos algo que quiera usted añadir a modo de epílogo. Pues mire usted, me gustaría, aunque esto es copiar, ser yo el autor de esa expresión genial de Groucho Marx en la tumba. Perdónenme usted que no me levante. Muchísimas gracias.